La hacienda Santa Lucía de las Sombras era un monumento a la crueldad entre los cerros secos de Zacatecas en 1847. Sus muros de adobe encalado, gruesos, como el brazo de un hombre adulto, y guardaban secretos que ni la tormenta más salvaje del desierto podría arrancar. Él, el general Aurelio Montalvo, había forjado ese imperio con sangre, su propia sangre en las guerras contra los americanos y la de cientos de esclavos que explotaban las minas de plata que financiaban su obscena riqueza. La mañana de marzo, en que el sol apenas comenzaba a dorarlas, alturas de la sierra, un grito desgarrador rasgó los corredores de la casona principal. No era el alarido de dolor de algún esclavo azotado, sonido tan familiar que los habitantes de la hacienda habían aprendido a pasar por alto, no algo más. Era el alarido primitivo de una mujer pariendo, algo más, terror puro. Doña, la esposa del general, Fernanda Villarreal de Montalvo, estaba cubierta de sudor, sobre las sábanas de lino traídas de España. Sus manos, tan blancas como la nieve, iglesias coloniales, se aferraban a los barrotes de atón de la cama, su cuerpo retorciéndose en las últimas etapas del parto. La partera, indígena, una anciana llamada Itzamná, llevaba en sus manos, arrugadas al nacer, pero sus ojos, esos ojos que habían presenciado el amanecer de 3 generaciones de niños de aquella comarca, estaban abiertas de par en par, con los ojos abiertos en un horror absoluto. Si te está gustando la historia, suscríbete al canal y deja un comenta desde dónde me ves. Tu aporte significa mucho para continuar compartiendo más historias como esta. Ahora, sigamos. El bebé no lloraba. En vez de eso, hacía un ruido bajo, casi un ronroneo, mientras sus pequeños puños se agitaban en el aire. Pero no su silencio había detenido a la partera, era su piel, tan blanca que parecía transparente, surcada de venas, azules, ríos en un mapa. Su cabello, tan delgado como hilos de seda, totalmente blanco. Y cuando abrió los ojos, no eran los ojos, ni los ojos negros de su madre, ni los pardos de su supuesto padre. Eran de un rosa pálido, como el interior de una concha marina con pupilas que parecían escapar de la luz del candil. «Dios mío», susurró. Itzamná, santiguándose con una mano, mientras con la otra sostenía al niño. «Es hijo de la luna». Doña Fernanda, agotada y confusa por el dolor, estiró los brazos hacia su hijo. No le importaba cómo se veía. Su sangre, su carne, la de 9 meses de espera, pero en el fondo, corazón, en el que ocultaba sus secretos más oscuros, sabía lo que, aquella piel imposiblemente blanca. Sebastián, el nombre, le atravesó la mente como un rayo. Sebastián, el esclavo blanco, en los establos, el hombre que todos evitaban, el maldito, marcado por algún demonio que le había robado el color de la piel. El hombre de ojos rosados la había mirado con una ternura que su marido nunca antes había revelado. El hombre que en las noches cálidas de verano, el general estaba fuera, en campaña, había descubierto. Camino hacia su habitación. Escóndelo fue lo primero que salió de los labios secos de Fernanda. Por Dios, Itzamna, escóndelo antes de que alguien lo vea. Pero era demasiado tarde. Puerta de la puerta de la habitación se abrió de golpe. El general Aurelio Montalvo,
imponente, entró. Ocupó el marco. Aún llevaba su uniforme de campaña cubierto de polvo. Del camino. Había montado 3 días sin parar cuando llegó la noticia de que su esposa estaba de parto. Esperaba a su heredero, él, hijo varón que perpetuaría su linaje y heredaría las minas de plata que Lo se había convertido en uno de los hombres más poderosos del norte de México. Lo que descubrió fue otra cosa. El silencio que se produjo a continuación fue más pesado que las cadenas de los esclavos en las minas. El general se acercó a la cama, sus botas de cuero resonando en el suelo. Cuero sobre baldosas, como un tambor. Funerario. Sus ojos, entrenados en medir oponentes en el campo de batalla, se miraron al recién nacido con una frialdad que heló a la vieja. Partera, ¿qué es esto? Su voz era un susurro, pero estaba llena de amenaza, que cualquier grito. «Es su hijo, mi general», tartamudeó Itzamna. A veces los niños ya nacen así. Es una afección, una enfermedad de la piel, no es nada. Pero el general no era estúpido. Había sobrevivido a ataques, traiciones, conspiraciones políticas. Había visto hombres jurar en falso, últimos alientos y mujeres ocultando puñales bajo sus faldas. Sabía que la mentira, cuando la oía, y la que había en aquella habitación, era tan evidente como el sol del mediodía. Su mirada se desvió hacia su esposa Fernanda, hermosa incluso en agotada, su cabello negro extendido sobre la almohada como un río de obsidiana. La mujer que había, designada esposa por la pureza de su sangre, por la nobleza de su sangre criolla que provenía de los conquistadores, la mujer que lo había, en el hazmerreír de toda la comarca. Sebastián dijo el nombre con una tranquilidad aterradora, el albino de los establos. No era una pregunta. Fernanda cerró los ojos. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no dijo nada. No había nada que decir. La evidencia estaba en sus brazos, en los de la partera, respirando y agitando sus pequeños puños blancos como la nieve. Lo que pasó después quedaría para siempre en la memoria de quienes lo vieron. El general le arrebató el bebé de los brazos a Itzamna. Por un momento horrible, parecía que lo iba a lanzar contra la pared, pero incluso Aurelio Montalvo era un hombre furioso, pero controlado. La muerte del niño sería demasiado rápida, demasiado compasiva, y, sobre todo, no borraría la vergüenza. Guardias. 3 minutos y 7 segundos. Su voz resonó por toda la casa. Traed al esclavo a la bodega y preparad la mazmorra del sótano. En las horas siguientes, la hacienda Santa Lucía de las Sombras se convirtió en un infierno. Fernanda fue arrancada de su lecho de partera, aún sangrante, arrastrada por los pasadizos a las mazmorras debajo de la casa principal. Esas celdas húmedas y oscuras estaban destinadas a torturar a los prisioneros. Esclavos rebeldes, no para alojar a la señora de la casa, pero el general no. Las normas importaban. La arrojó a la celda él mismo, sobre. El suelo de tierra batida olía a orina vieja y desesperación. Las cadenas que una vez habían encadenado a hombres africanos ahora rodeaban las muñecas de una mujer criolla aristócrata. «Aquí te vas a pudrir», le dijo Aurelio con la cara, apenas perceptible en la oscuridad, «hasta que me hartes de verte sufrir». El bebé se lo llevaron. Nadie sabía a dónde. Algunos rumores.
Lo dejaron en el desierto para que los coyotes se lo comieran, que lo cuidaran. Otros decían que lo habían regalado a una familia, campesina lejana, pero la realidad era mucho más complicada, como todo en la vida. Hacía el general. En cuanto a Sebastián, el esclavo albino, cuyo único delito había amado a una mujer prohibida, su destino estaba sellado. Esa noche lo hallaron al amanecer, colgado de la árbol más grande de la hacienda, sus pies blancos columpiándose, con la brisa de la mañana, pero antes de morir le habían arrancado la lengua que no podía gritar y le habían cortado las manos para que no pudiera defenderse. El general había deseado que todos los esclavos de la hacienda estén enterados. Él, de tocar, que era de Aurelio Montalvo, era la muerte más, de la manera más lenta y tortuosa posible. Pero lo que el general no sabía, que nadie conocía, salvo la vieja Isamná, que había escapado de la hacienda la noche anterior, llevándose un secreto. Bajo su rebozo era que el niño albino no había muerto y que la sangre, tarde o temprano siempre reclama lo suyo. Los años se arrastraron. Hacienda Santa Lucía como una maldición lenta y constante. El general, Montalvo, en vez de restaurar su honor con el encarcelamiento de su esposa, se había hecho una sombra de sí mismo. Su cabello, antes negro como la noche, cuervo, ahora plateado. Sus ojos, una vez, que antes brillaban con la inteligencia del estratega militar, ahora se hundían en cuencas oscuras, siempre hacia abajo. Atrás, a fantasmas que solo él podía ver. Cada noche, antes de acostarme, bajaba a las mazmorras con un candil en la mano. Recorría el pasillo mojado hasta llegó a la celda donde Fernanda llevaba 15 años encadenada. Años. La mujer más hermosa de Zacatecas ahora era irreconocible. Su cabello, sin cortar ni lavar en más de una década, le llegaba a la cintura en una mata gris y apelmazada. Su piel, despojada del sol, tenía la palidez cerosa de los difuntos, pero sus ojos, aquellos ojos negros que habían vuelto loco tanto al general como al esclavo albino, seguían vivos, ardiendo con un odio que Aurelio mismo a veces. Tuve que mirar hacia otro lado. «¿Aún no me ruegas?», le decía cada noche con admiración y frustración. 15 años, Fernanda. 15 años y ni una sola palabra de arrepentimiento. Ella nunca respondía. No había dicho nada. Desde el día en que la encerraron, su silencio era su última rebelión, la única arma que le quedaba contra el hombre que le había quitado todo. Pero esa noche, febrero de 1862, cuando el general descendió para su visita ritual, algo había cambiado. Lo sintió desde que pisó el primer escalón de piedra que descendía a las mazmorras. El aire era más frío de lo normal, y había un olor desconocido. Era de ese lugar de muerte y podredumbre. Era el olor del desierto después de la lluvia. Lluvia, frío, tierra, como si alguien hubiera traído el exterior dentro. Esas profundidades. Al llegar a la celda de Fernanda, Candil casi se le cae de la mano. La mujer no estaba sola, sentado al lado de ella, tomando entre sus manos las suyas encadenadas con infinita ternura. Había un chico de unos 15 o 16 años. Su piel era tan blanca como la cal de los muros. Su cabello plateado brillaba incluso en la oscuridad.
y cuando levantó la mirada al general, sus ojos rosados lo atravesaron como dos días de cristal. «Buenas noches, padre», dijo el joven con una voz tranquila pero firme. «Vine a ver a mi madre». El general retrocedió hasta la pared opuesta del pasillo. El candil tembló en su mano, arrojando sombras grotescas que danzaban en las paredes de piedra. No podía ser, era imposible. Él mismo había dado la orden de que tiraran al bebé en el pozo seco de la hacienda abandonada a 3 días de... Y entonces, ¿qué? Camino. Lo confirmé días después. No había ruido, no había movimiento. El niño debería estar muerto. ¿Quién? ¿Quién eres?, consiguió decir, aunque ya sabía la respuesta. El chico se levantó con una gracia antinatural. Pequeño espacio. Era alto, demasiado para ser un chico. De su edad, delgado, pero fuerte como una rama de árbol. Salsa. Llevaba las ropas sencillas de manta y cuero de los arrieros, de las rutas del norte. «Creo que lo sabe», respondió. «Soy el hijo que intentó matar hace 15 años, el hijo de la mujer a la que ha torturado todo este tiempo, el hijo del esclavo que colgó de un árbol sin juicio. Ni siquiera dejarlo despedirse del mundo. Eso es mentira. La voz de él». El general recuperó parte de su antiguo poder. «Ese niño está muerto. Yo mismo me aseguré y, sin embargo, aquí estoy». El chico dio un paso adelante y el general se encontró llevándose la mano instintivamente a la pistola solo para darse cuenta de que... Recordé haberla dejado en su habitación. Nunca bajaba armado a los mazmorras. ¿Para qué? Su única cautiva era una mujer encadenada e indefensa. La mujer. «Mi salvador se llamaba Itzamna», continuó el joven, haciendo una pausa a media. «La distancia entre el general y la celda, la partera que asistió a mi madre en el parto, traerme al mundo. Me rescató antes de que muriera de sed y me llevó a las montañas, a los hicholes que viven más allá de donde llega la poder de los hacendados. Crecí entre ellos, aprendiendo sus tradiciones, sus secretos, su manera de ver el mundo, pero nunca olvidé de dónde venía. Itzamna lo garantizó. Antes de dormir me contaba la historia de mi madre, del hombre que la amó a pesar de todo y del monstruo que destrozó sus vidas». El general sintió que sus rodillas flaqueaban. Se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo mojado, incapaz de sostener su propio peso. Había creído en el miedo toda su vida, en él. La utilidad de la crueldad. Había forjado un imperio en los cimientos del terror, seguro de que nadie jamás se atrevería a enfrentarse a él. Y ahora, el espectro de su mayor vergüenza estaba de pie ante él, vivo y respirando. «¿Qué quieres?», dijo con la voz ronca. «Dinero, venganza, mi muerte». El chico ladeó la cabeza como si estuviera ponderando las posibilidades. «Quiero justicia», respondió finalmente. «Pero no la justicia que usted piensa. No vine a matarlo, general, vine a liberarla». Apuntó hacia la celda donde Fernanda permanecía inmóvil, sus ojos brillando. Por primera vez en 15 años. Algo parecido a una sonrisa curvó sus labios rotos. «No puedes hacer eso», dijo el general recuperando parte de su bravura. «Hay guardias arriba, decenas de hombres armados que responden a mí.
Habla de los guardias que encontré durmiendo en el trabajo. El chico sonrió mostrando dientes blancos y perfectos. Los hicholes saben de hierbas que poner a dormir un caballo de guerra, un poco de ese polvo en el pozo de agua y toda su guardia duerme como un bebé. Tengo hasta el amanecer para decidir. ¿Qué debo hacer? El general intentó incorporarse, pero sus piernas no respondieron. Respondían. Sintió un cosquilleo extraño en sus extremidades. Una pesadez que no era miedo. El vino, dijo, entendiendo. Mi cena de vino. Exacto. No lo suficiente como para dormirlo, pero sí para debilitar. Lo quería consciente para esto. Quería mostrarle cómo todo. Lo que edificó se derrumba. El chico sacó un llavero de su bolsillo. Su pantalón. El general las reconoció. Eran las llaves de los celdas, las que guardaba en el cajón de su escritorio. Como el mayordomo, el viejo Prudencio, sabía que lo azotó hasta dejarlo tuerto hace 20 años. Años. Él tampoco lo ha olvidado. Con manos expertas, el chico abrió la celda y empezó a liberar a su madre. Las cadenas cayeron al suelo con un sonido metálico resonó en todo el calabozo. Fernanda se tambaleó, sin poder de mantenerse en pie tras décadas de inmovilidad obligada. Su hijo la abrazó, suavemente, dejándola apoyarse en él mientras recuperaba el equilibrio. «Mamá», susurró. Su voz se rompió por primera vez. «Soy yo. Soy tu hijo». Fernanda levantó una mano trémula y la apoyó en la mejilla del chico. Trazó sus rasgos con la punta de los dedos como si estuviera ciega y tuviera que tocar para ver. Tocó su cabello plateado, cejas casi imperceptibles, la curva de su nariz, igual a la de Sebastián. Y entonces, por primera vez en 15 años, habló. Lucero. Su voz era un graznido oxidado por falta de uso, pero la palabra fue evidente. Así te llamé la primera vez que te vi. Continuó, las lágrimas cayendo por sus mejillas sucias. Lucero, porque resplandecías como la estrella de la mañana. El general observó el reencuentro desde el suelo, paralizado por la droga y por una emoción que no había sentido en décadas. Vergüenza, no vergüenza en el actuar. Eso exigiría una conciencia que hacía mucho tiempo que había callado, sino vergüenza de haber sido vencido. Él, el general Aurelio Montalvo, conquistador de batallas, terror de sus adversarios, había sido derrotado por un joven surgido de la unión que más detestaba. «No, no pueden irse», murmuró, sabiendo que era en vano. «Los encontraré. Removeré cielo y tierra». Lucero apoyó a su madre y juntas salieron del calabozo, dejando atrás al general caído, sin mirarlo. Pero antes de irme escaleras. Arriba, se detuvo y se giró una vez más. «No nos buscará, general, porque mañana, cuando se despierte de la droga, todos sus esclavos habrán huido». Las llaves de sus cadenas estaban en el mismo cajón que las del calabozo. También descubrirá que los títulos de propiedad de sus minas han desaparecido junto con el oro que, en su caja fuerte. Y lo mejor de todo, descubrirá la historia. De lo que le hizo a mi madre y a mi padre se ha extendido por toda la región. Para cuando el sol se ponga, mañana no habrá un solo hombre, mujer o niño en Zacatecas que no sepa la verdad sobre el buen general Montalvo. El general abrí la boca para responder, pero no se escuchó nada.
La droga se apoderaba de mí. Ahora, arrastrándolo a una oscuridad en la que temía no despertar. Lo último que vio antes de desmayarse fue la figura de su esposa y su hijo subiendo las escaleras hacia la libertad que él les había negado durante 15 años. La mañana en Zacatecas amaneció con el cielo pintado de rojo sangre, como si el amanecer mismo sospechara lo que estaba por evolucionar. El general Montalvo se despertó en el suelo del calabozo, con el cuerpo entumecido y la boca seca como el desierto que rodeaba su hacienda. Le tomó algunos minutos para recordar dónde estaba y qué había hecho la noche anterior. Cuando, finalmente, se arrastró escaleras arriba, con las paredes como apoyo porque sus piernas aún no funcionaban, se encontró con algo que lo hizo caer de rodillas. La hacienda Santa Lucía de las Sombras estaba desierta. No quedaba un solo sirviente, un solo esclavo, una sola alma viviente además de él. Las puertas estaban abiertas, las cortinas se movían con la brisa de la mañana y el silencio era tan absoluto que podía sentir su propio latido del corazón. Corrió, o más bien se arrastró. Se tambaleó hacia su oficina. La caja fuerte estaba abierta, vacía, excepto por un billete escrito con letra fina. Lo que se edifica con sangre, con sangre se paga. Las escrituras de propiedad de las minas habían desaparecido. El cofre donde guardaba sus medallas y condecoraciones militares estaba intacto. Al niño no. Le importaba su antigua grandeza, no su actual decadencia. En las próximas semanas, el general Montalvo probó lo que era caer desde lo alto, alto del poder a lo más bajo de la desgracia. Los chismes que Lucero había sembrado se propagó como fuego en la pradera, en una jaula. Su propia esposa durante 15 años, cómo había matado a un esclavo inocente, cómo había tratado de matar a un bebé recién nacido, se extendió como la pólvora, creciendo y expandiéndose con cada repetición. Los tenderos que antes le vendían suministros, ahora le cerraba la puerta en la cara. Los viejos rivales ascendidos. Por el privilegio de sentarse a su mesa, ahora lo evitaban como a un leproso. Las autoridades militares, avergonzadas por el escándalo, le escribieron una carta aconsejándole encarecidamente que abdicó de su rango, y los campesinos de la comarca, los que pudieron haber contratados para cultivar sus tierras, se negaban en absoluto. La hacienda Santa Lucía era un lugar maldito y nadie quería hacer equipo con ella, pero lo peor estaba por venir cuando los querellantes comenzaron. A la vista, primos lejanos de Fernanda, tíos olvidados de Sebastián, parientes de esclavos que habían perecido bajo su dominio. Todos traían abogados, con documentos, con condiciones. Sin los títulos de propiedad de las minas, el general no podía demostrar que le pertenecían y sin dinero para corromper a los jueces, su oro se había esfumado. Con Lucero, los tribunales comenzaron a fallar en su contra, uno tras otro. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, en un pueblo costero cerca de Veracruz, Fernanda y Lucero rehacían su vida. El oro sustraído de la caja fuerte del general, oro ganado con sudor y sangre de los esclavos de la hacienda, y le sirvió para adquirir una casita al lado del mar. Fernanda, 15 años a oscuras, ahora se sentaba horas en el porche, solo observando al sol cruzar el cielo, sintiendo el calor en su piel, sintiendo el aire salado del mar.
Su recuperación física fue lenta, pero constante. Crucero contrató a un médico de la capital, experto en casos complicadas, y Fernanda empezó a ganar peso, fuerza y, finalmente, todas sus articulaciones atrofiadas durante años de inmovilidad. Pero su mente era otra cosa. Las pesadillas la asaltaban cada noche. Se despertaba gritando, jurando que todavía estaba en él, mazmorra, de que las cadenas aún escocían sus muñecas, a veces en las horas más oscuras de la noche. Lucero la hallaba acurrucada en una esquina de su habitación, balanceándose, adelante y atrás, balbuceando sin sentido. Entonces él se sentaba a su lado, tomaba sus manos y le decía, suavemente, dónde estaban, que era libre, que nadie jamás volvería a lastimarla. Fue, en una de esas noches horribles, Fernanda por fin empezó a hablar del pasado, no de él. Calabozo, eso llegaría después, con tiempo y paciencia, no sobre Sebastián, sobre cómo se habían encontrado, cómo se habían enamorado, cómo habían desafiado juntos las leyes más sagradas de su sociedad. Era el hombre más tierno. Nunca supe, su voz todavía ronca, pero cada día más fuerte. Él, General Aurelio, nunca me tocaba, sino para exigir lo que creía que era de él. Su derecho, pero, Sebastián, me miraba como si fuera lo más valioso del mundo. Me hacía sentir humana en un lugar que todo trataba de deshumanizar. ¿Cómo se conocieron?, preguntó Lucero, sedienta de cualquier información sobre el padre que nunca había conocido. Él atendía los caballos, yo adoraba montar. Era la única libertad que Aurelio me dejaba. Todas las mañanas iba a los establos y él estaba allí, cepillando las crines, cantándoles canciones en una lengua que yo no comprendía. Al principio me daba miedo a su aspecto, ya sabes. La gente decía cosas terribles de él, que era un demonio, un fantasma, una maldición. Fernanda se detuvo. Sus ojos, perdidos en la memoria, pero un día uno de los potros se hirió, una pata. Estaba histérica, convencida de que tendrían que sacrificarlo. Y Sebastián, él se arrodilló al lado del animal. Le habló con esa voz suave suya y poco a. Poco a poco el potro se apaciguó. Estuvo 3 noches en vela, atendiéndolo, aplicándole cataplasmas, lo inmovilizó y el potro se salvó. Desde ese día lo miré con otros ojos. Y él, ¿cuándo comenzó a mirarte ¿De qué manera? Una sonrisa triste se extendió por la cara de Fernanda. Supongo que siempre me vio de ese modo, pero estaba demasiado consciente de su posición, demasiado consciente de el riesgo que implicaba tan solo mirar a la esposa del amo. Yo fui el que dio él. Primer paso. Una tarde de verano, mientras Aurelio se encontraba en la capital por negocios, le llevé agua fresca mientras trabajaba. Nuestras manos se rozaron cuando le entregué el vaso y no pude soltarme, ni él tampoco. Las historias continuaron. Noche tras noche, Fernanda le habló de los encuentros clandestinos, de los terror a ser descubierto, sobre la alegría plena de los que íbamos a besarnos y me dijo, «Espera, tengo que contarte algo». Me contó el día que se enteró de que estaba embarazada, sobre el miedo inicial y la esperanza oculta de que, de alguna manera, el niño nacería tan negro como los demás esclavos, o tan blanco como los amos. Su propia piel aceitunada. Cualquier cosa menos la blancura de la tora de Sebastián.
La primera vez que te vi, dijo una noche sosteniendo la cara de Lucero entre sus manos. Sabía que estábamos perdidos, pero también sabía que habías valido la pena. Cada momento de amor entre Sebastián y yo había valido la pena solo por el hecho de que tú existieras. Lucero guardaba estas narraciones como si fueran tesoros, colmando con ellas el vacío de su infancia, de su madre. Pero había otra razón por la que escuchaba con tanta atención. Estaba reuniendo información, porque a pesar de haber liberado a su madre y arruinado al general, su labor no había terminado. Había otras como ellas, otras mujeres encerradas en celdas por esposos, crueles, otros hijos arrebatados de sus padres, otros esclavos, cuyos únicos delitos habían sido amar o ser amado por alguien que la sociedad, a sus superiores, y Lucero, con su piel que lo delataba, con su educación entre los, y choles que le habían enseñado a desplazarse sin ser detectado, con el oro que, aun quedaba parte de la fortuna del general, tenía los medios para actuar. Así se originó la leyenda del fantasma blanco. Los primeros rumores comenzaron a extenderse por las haciendas del norte de México en el año otoño de 1863. Se decía que un fantasma se aparecía. En las noches sin luna, un ser blanco como la nieve se deslizaba por los corredores de las mansiones más ricas sin hacer ruido. Los esclavos murmuraban su nombre con respeto. Los hacendados le decían en voz baja, y las autoridades, por mucho que lo negaran, intentaban atraparlo, pero no podían. El modus operandi era siempre el mismo. Primero llegaban noticias de que algún alto mando militar había sido ascendido. Atrocidades semejantes a las del general Montalvo, esposas enjauladas, amantes ajusticiados, hijos bastardos desaparecidos. Y entonces, en cuestión de días, el fantasma. Blanco amanecía, los guardias dormían, las cadenas se abrían, y las víctimas desaparecían como si nunca hubieran existido. Lucero tenía una red de informantes que había ido tejiendo. Esclavos y sirvientes de las haciendas, tratados como muebles, y por ende excluidos de las conversaciones más íntimas, se convertían en sus ojos y oídos. A cambio de información, él les ofrecía algo más que el oro, la promesa de que cuando llegara el día también ellos serían liberados. Pero no todas las misiones tenían éxito. Hubo noches en que los guardias no se durmieron tan rápido. Hubo calabozos que fueron como laberintos imposibles de resolver. Hubo víctimas tan traumatizadas que se negaban a salir de sus celdas, convencidas de que el mundo exterior era más peligroso que el infierno que conocían. Pero con cada caída Lucero aprendía, perfeccionaba sus habilidades, expandía su red, acumulaba conocimientos sobre venenos, cerraduras y la psicología del miedo. Su nombre se hizo más conocido, hasta el punto de volverse una obsesión para las autoridades. Él, el gobernador de Zacatecas, ofreció 5,000 pesos por su captura. Los periódicos de la capital llenaban sus páginas con relatos del demonio albino que aterrorizaba a las buenas familias del norte, y los elegidos, temerosos de transformarse en su próxima víctima, y empezaron a contratar más guardias, a fortalecer sus prisiones, a torturar aún más a sus cautivos, para que no abrieran la boca. Pero nada de eso servía. Lucero parecía capaz de atravesar paredes, de hacerse invisible, de aparecer y desaparecer. Lo que nadie sabía era que su poder no era sobrenatural, sino muy humano. Tenía espías en todos lados, en las cocinas,
en los establos, en los campos. Los explotados de México veían en él a uno de los suyos y le daban una protección que ningún ejército podría darle. Haber empatado. Fue en una de estas misiones donde conoció a la mujer. Cambiaría su vida. Se llamaba Dolores y era hija de un cacique de pueblo, mestizo, en las afueras de Guanajuato. Su padre había hecho el error de rehusar someterse a un cacique local que pretendía apoderarse de las tierras comunales. Pueblo. Como penitencia, el ascendido había capturado a Dolores y la retenía, encerrada en su hacienda, exigiendo al cacique que entregara las tierras a cambio de la libertad. Lucero llegó a la hacienda una noche de luna llena, algo que solía evitar por. Su piel resplandecía bajo la luna, pero el chivato había sido. Vale, el ascendido iba a casarse con Dolores al día siguiente a la fuerza, y de ese modo justificó la usurpación de las tierras del cacique. No había tiempo que perder. La halló en una habitación del segundo piso, no en un calabozo, sino en una celda lujosa que intentaba ser una jaula de oro. Oro estaba sentada junto a la ventana, mirando el cielo nocturno cuando él entró por el balcón. Al verlo, no gritó, no se desmayó, solo la observó con unos ojos tan negros como la noche que Lucero podía perderse en ellos. «Eres el fantasma, Blanco», dijo ella, su voz tranquila a pesar de todo. «Te estaba esperándome. Las aves del campo cantan, los ríos murmuran, los vientos del norte. Hablan de un hombre que libera a los cautivos. ¿Por qué otra cosa estaría sentada a su lado? Una ventana abierta en una noche tan fría». Lucero se sorprendió sonriendo, cosa que rara vez hacía en sus misiones. «¿No te asusta mi vista?» «Dolores». Se puso en pie y avanzó hacia él, deteniéndose a un palmo de distancia. «Mi abuela era curandera. Me enseñó que las formas son máscaras que él, espíritu, usa para moverse en el mundo. El tuyo se disfrazó para hacerte diferente». «Sí, pero diferente no. Significa malo. Diferente es único». Por primera vez en su vida, Lucero se sintió vista no como un bicho raro, no como un monstruo, no como un fantasma, sino como un hombre. La huida de esa noche fue caótico. El hacendado había contratado más guardias, perros caseros, incluso un rastreador que afirmaba poder seguir a un fantasma hasta el infierno. Pero Lucero y Dolores escaparon, galopando a través de la noche. Campos de aguas. Los días que siguieron, mientras, se dirigían a la costa donde Fernanda los esperaba. Lucero se dio cuenta. Dolores, una amiga como nunca tuve. Ella no lo veía como un salvador, ni como un monstruo. Lo trataba como a un igual, alguien como. Ella había aprendido que la fuerza no residía en la violencia, sino en la lucha, en la esperanza contra toda esperanza. En los momentos más oscuros. «¿Por qué?», le dijo una vez. «Noche, mientras acampaban bajo las estrellas. Podrías haber robado el oro de tu padre y perderse en algún lugar donde nadie te conociera. ¿Por qué arriesgas tu vida una y otra vez?» Lucero alzó la vista hacia el cielo nocturno, buscando las palabras adecuadas. De niño, en las montañas con los y choles había un viejito que me contaba cuentos. Una de ellas contaba la historia de un hombre. Halló un pozo de agua limpia en el desierto. Podría haber conservado el secreto para sí mismo, beber hasta saciarse y partir, pero en vez de eso, cavó un pozo y pavimentó el camino para que otros pudieran. «Encuéntralo». Cuando le preguntaron por qué, respondió,
El agua que no se mueve se estanca. Comparte o se estanca, la libertad no extendida se pudre. Hizo una pausa, mirando de nuevo a Dolores. Mi madre estuvo encadenada 15 años porque amó a un hombre que la sociedad consideraba inferior. Mi padre murió en la horca por el mismo crimen. Hay miles de personas en este país a las que les pasa lo mismo. No. Puedo salvarlas a todas, pero cada una que libero es una derrota para todo lo que defendía el general Montalvo. Cada eslabón que rompo es un eslabón menos en la cadena que nos ata. Dolores tomó su mano entre las suyas, su piel morena contra la palidez de la suya, imposible de él. Entonces, permíteme ayudarte, dijo. Mi padre es cacique. Tiene conocidos en todos los pueblos del Bajío. Mi abuela me enseñó sobre hierbas, sobre venenos, sobre curas, y yo he visto una cárcel por dentro. Sé lo que es perder la esperanza, y sé lo que es que te la devuelvan. Aquella noche, bajo el cielo de estrellas que parecían santificar su amor, Lucero y Dolores sellaron un juramento más allá del amor. Se harían compañeros de causa en dos partes de una misma misión. El fantasma blanco ya no trabajaría solo. Los meses que siguieron fueron los más exitosos en la carrera de Lucero, con Dolores y la araña de las llamadas de su padre, las misiones de rescate se multiplicaron. Ya no sé. Solo intentaba liberar prisioneros individuales, sino establecer una ruta de huir. Una ruta subterránea que cruzaba haciendas, pueblos y montañas por donde podían escapar los fugitivos. Viajar hasta estar en lugar seguro. Fernanda, casi recuperada de su extenso cautiverio, se transformó en la coordinadora de estos refugios. Su casa en la costa se convirtió en el hogar de decenas de mujeres liberadas, un refugio donde podían curar sus heridas físicas y emocionales antes de empezar nuevas vidas. Las que tenían destrezas propias, costura, cocina, herbolaria, hallaban honesto trabajo. Las que llegaban con hijos eran ayudadas a criarlos y todas, absolutamente todas, recibían algo que sus captores les habían negado: dignidad. Pero el éxito tiene sus propios riesgos. A medida que la leyenda del fantasma blanco y crecía la determinación de las autoridades por atraparlo, el gobernador de Zacatecas elevó la recompensa a 10,000 pesos, una fortuna, que tentaba incluso a los aliados más fieles. Se contrataron cazadores de recompensas, extranjeros, cazadores de fugitivos. Y lo peor, empezó a sospechar que el fantasma blanco no estaba solo. La primera. La traición llegó en la primavera de 1865. Un peón de hacienda en Aguascalientes, seducido por la recompensa, delató una de las guaridas de la banda. Rojo. La emboscada que siguió se cobró la vida de 3 colaboradores y dejó a punto de capturarla, pero Dolores escapó por poco gracias a la ayuda de una banda de fieles carreteros. Lucero se enteró en un pueblo de Jalisco, alistando otra misión de rescate. La furia que sintió fue tan fuerte que tuvo que alejarse del campamento para no asustar a sus compañeros. Se adentró en el bosque y golpeó los árboles hasta sangrar sus nudillos. Sangraron hasta que el dolor físico superó al emocional. Cuando finalmente volvió y un mensajero lo esperaba con noticias aún peores. El general Aurelio Montalvo, que había pasado los últimos 3 años ahogándose en la ruina y el oprobio público, había tomado una medida desesperada.
incapaz de recuperar su fortuna o su buen nombre por medios legales, le había vendido su alma al O más, específicamente a los invasores franceses que entonces ocupaban gran parte de México, a cambio de favores, al ejército francés para capturar a los líderes de la resistencia. En el norte, el general había recibido un nuevo mando militar y dinero para lograr su venganza contra Lucero, Fernanda y a todos los que la habían derribado. «Se acerca a la costa», dijo él. Mensajero, un huiol joven que había cabalgado 3 días sin parar. Tiene 100 soldados franceses, bajo su control y conoce la ubicación de tu madre. El mundo de Lucero se detuvo. 3 años había logrado mantener a Fernanda segura, escondida en un lugar que pensé que era inexpugnable. Pero el general era muchas cosas. Cruel, vengativo, pero no estúpido. Tuve 3 años para espiar, para corromper, para rastrear la red hasta su centro. La carrera contra el tiempo empezó esa noche. Lucero montó a caballo, sin parar a la costa, mudando de caballo en cada posta, forzando su cuerpo más allá de lo posible. Pero los franceses tenían caminos, suministros, caballos frescos y, lo más importante, 3 días de ventaja. Cuando llegó al pueblo costero donde vivía su madre, el humo todavía se elevaba desde las ruinas de lo que había sido su hogar. La casa estaba destrozada, quemada en la tierra. Los vecinos, horrorizados, le explicaron lo que había pasado. Los soldados habían llegado al amanecer, rodeando el pueblo antes de que alguien pudiera huir. El general Montalvo había ido a la casa. Fernanda no estaba allí. La señora se fue hace una semana, dijo una anciana que vendía pescado. En el mercado local, dijo que tenía un mal presentimiento. Hizo maletas y partió al sur, a Oaxaca. Lucero sintió que el aire volvía a sus pulmones. Su madre estaba viva. Sus instintos agudizados por 15 años de prisión la habían rescatado de nuevo, pero la victoria era agridulce. La casa, que había sido su primera verdadera casa, ya no estaba. Las refugiadas, que Fernanda había cuidado, habían sido dispersadas, algunas capturadas, otras desaparecidas. Y lo peor, el general ahora conocía su red y no descansaría hasta destruirla por completo. Los meses que siguieron fueron un infierno de persecuciones, batallas y pérdidas. El general, apoyado en el ejército invasor, con todo su poder, persiguió a Lucero y sus compañeros con obsesión. Cada guarida, determinaban, era descubierto y destruido. Cada nuevo aliado era capturado o ejecutado. La estructura que habían edificado juntos se derrumbaba como un castillo de arena frente a la marea. Fue Dolores quien ideó el plan que lo cambiaría todo. «No podemos seguir huyendo», dijo una noche, mientras se ocultaban en una cueva en las montañas de Guerrero. «El general tiene todo el poder. Nosotros apenas tenemos para comer. Si continuamos, nos atrapará». «¿Qué propones?», dijo Lucero, su voz agotada. «No tenemos ejército, no tenemos dinero, no tenemos nada». «Tenemos algo mejor», respondió Dolores. «Tenemos un pasado, la historia del hombre que encerró a su esposa durante 15 años, que asesinó a un esclavo inocente que intentó matar a su propio hijo. El cobarde, que se unió a los invasores extranjeros para perseguir a los amantes de la libertad. Esa historia ya se sabe, no ha funcionado. Se sabe como rumor, como chisme de mercado, pero
¿Qué pasa si sé? ¿Lo supo como un hecho probado? ¿Y si los propios franceses? Si supieran que el hombre en quien confían es capaz de las mayores atrocidades, ¿contra su propia sangre? Lucero empezó a comprender. Los franceses se creen civilizados, continuó Dolores. Su emperador proclama la modernización y la ilustración a México. ¿Crees que le gustaría saber que uno de sus oficiales es conocido por torturar mujeres y matar bebés? El plan era peligroso, casi suicida. Significaba penetrar en la Ciudad de México, ocupada por las tropas francesas, y difundir la historia del general Montalvo. A las personas adecuadas, no a los militares que probablemente lo ignorarían, no a los periodistas, a los diplomáticos, a las esposas de los altos mandos militares que patrocinaban salones y tertulias en los que se dictaba la social de los hombres. Lucero sería demasiado evidente para esto. Misión. Su aspecto lo revelaba de inmediato, pero Dolores, morena y de rasgos indígenas, se confundía con una sirvienta más en las mansiones de la capital. Es demasiado arriesgado, se quejó Lucero. Sí, si me ven, si te ven, moriré sabiendo que... Intenté algo, respondió ella. Prefiero eso a morir en una cueva, esperando a que nos encuentren. Y no había refutación de esa lógica. Dolores llegó a la Ciudad de México en octubre de 1865, haciéndose pasar por una viuda de provincia que andaba buscando costurera. Su habilidad con la aguja, heredado de su madre y pulido a través de años de necesidad, le abrió puertas de las mejores casas de la capital. Pronto estaba cosiendo vestidos para las esposas de los oficiales franceses, escuchando sus conversaciones, mientras pretendía estar atenta a las puntadas. Lo que encontró fue más útil de lo que imaginaba. Había esperado. El gobierno de Maximiliano no era un bloque homogéneo. Había bandos en guerra, rivalidades personales, frustraciones ambiciosas, y tenía un círculo de jóvenes oficiales idealistas que habían llegado a México creyendo realmente en la misión civilizadora del imperio, cada vez más incómodos con las atrocidades en nombre de su emperador. Fue a uno de estos policías, un capitán llamado Henry Duval, a quien Dolores decidió acercarse. Lo halló en una fiesta de la embajada, observando con disgusto cómo sus compatriotas se embriagaban, mientras hablaban de cuántos bandidos habían matado esa semana. «No parece que le guste la fiesta, capitán», dijo ella, extendiéndole una copa de vino. Se sorprendió Duvaló. Las criadas no hablaban. Directamente a los oficiales. «Nada que celebrar», respondió. Después de un rato, cada victoria que anunciamos deja tras de sí un rastro de viudas y huérfanos. Eso no me hace feliz. Hay victorias y victorias. Dolores. Algunas se ganan en la batalla, otras revelándola. La verdad sobre los falsos héroes, los monstruos. ¿Qué? Siguió una danza lenta de revelaciones. Dolores no lee. Lo reveló todo de inmediato. Primero le contó lo que se decía de un general mexicano que trabajaba para los franceses. Después de las historias de su pasado. Finalmente, cuando estuvo confiando en que Duval era de fiar, le entregó los papeles que Lucero había acumuladas durante años. Memorias de antiguos esclavos, cartas interceptadas, el acta parroquial que certificaba el bautismo de un niño albino en la hacienda Santa Lucía. Duval hojeó los papeles, su rostro se oscureciendo.
Si esto es cierto, dijo finalmente, este hombre no merece llevar ninguna. El mismo traje. Sí, respondió Dolores. Y algo, más de lo que debería. Su hijo, el niño que trató de matar, aún vive y se ha dedicado a liberar prisioneros de hombres, como su padre. El fantasma blanco, susurró Duval. He escuchado las historias. Mis superiores lo tienen por un peligroso forajido. Sus superiores se equivocan. Es un hombre que pelea por la misma justicia. Usted dice valorar. El capitán Duval se quedó callado un rato, mirando los papeles. Sobre la mesa. ¿Qué quiere que haga con esto? Quiero que lo haga público. Quiero que el mundo debe saber qué tipo de hombre es Aurelio Montalvo. Y quiero que cuando lo... Y ahora ustedes decidan si quieren continuar en su compañía. Duval se ajustó a su palabra. A través de sus contactos en la prensa francesa, hizo que la historia del general Montalvo a París, donde provocó un gran escándalo. Las cartas de esposas de diplomáticos iban y venían de un salón a otro, todas, sumando nuevos detalles, nuevas condenas. El embajador de Francia en México le ordenó alejarse del general y del propio Maximiliano, siempre celoso de su imagen en el exterior, mandó que se investigaran las denuncias para cuándo. El general Montalvo se enteró de lo que ocurría, pero ya era tarde. Sus aliados franceses se fueron, uno por uno. Sus tropas fueron redistribuidas entre otros generales, y él estaba exactamente donde había estado 3 años atrás, solo, rechazado, sin nada de poder. Pero esta vez, a diferencia de la otra vez, no tenía. Sin esperanza de recuperación. Los franceses lo veían como una carga. Los mexicanos lo consideraban un traidor y su salud, deteriorada por años de rabia impotente y borracheras, empezaba a fallar. Lo encontraron. Murió en una taberna de mala muerte en las afueras de Puebla en la primavera de 1866. El médico forense que revisó el cuerpo dictaminó que había sido un error del corazón, seguramente acelerado por tanto aguardiente. No hubo funeral, no hubo duelo, no hubo nadie que reclamara sus restos. El general Aurelio Montalvo, uno de los hombres más temidos del norte. De México, fue sepultado en una fosa común con indigentes y desconocidos. Cuando la noticia llegó a Lucero, escondida en las montañas de Oaxaca, a su madre no le produjo la satisfacción que esperaba. No hubo alegría, no. Hubo celebración, solo un vacío extraño, como si una parte de su vida que había. Todo su objetivo de repente se hubiera ido. ¿Estás bien?, le preguntó Fernanda, notando su mirada perdida. No. Sí, lo sé, respondió con sinceridad. Lo odié durante tanto tiempo, temiendo lo que podría hacernos. No sé qué soy ahora que no está. Fernanda lo tomó, de la mano, como tantas veces lo había hecho en su recuperación. Eres lo que siempre has sido, dijo. Un buen hombre nacido de amor. Prohibido. Que sobrevivió a todo lo que el mundo le lanzó y que usó su dolor. Para aliviar el dolor de los demás, la muerte de Aurelio no cambia eso. Solo sé esa persona sin tener que estar mirando por encima del hombro. Hombro. El final de la historia no se escribió en sangre ni en lágrimas, sino en algo mucho más complicado de obtener. Paz, Lucero y Dolores se casaron en un pueblito de la sierra oaxaqueña en una ceremonia íntima.
de los sobrevivientes de su red de liberación y de los huicholes que, criado a Lucero como un hijo, Fernanda, ataviada con un huipil bordado, que las campesinas le habían tejido, lloró en toda la ceremonia, pero por primera vez. En décadas eran lágrimas de alegría. La pareja siguió trabajando, pero con otras maneras. Con la derrota del imperio de Maximiliano en 1867 y con la restauración de la República, las cosas políticas cambiaron. La esclavitud, que había sido legalmente abolida hace décadas, pero que continuaba ejerciéndose en la clandestinidad, fue más perseguida y Lucero, que ya no tenía que ocultarse, se convirtió en un defensor público de los derechos de los trabajadores de las haciendas. Su aspecto, que tanto tiempo había sido su cruz, se convirtió en su sello. Cuando llegaba a las plazas de los pueblos, y para hablar de justicia y libertad, la gente ya lo identificaba. «El fantasma blanco», murmuraban y se acercaban a oír su relato. El de niño que sobrevivió al intento de asesinato de su padre, que liberó a su madre de 15 años de cautiverio, que se había pasado la vida liberando a otros, se había convertido en una leyenda. Fernanda pasó sus 70 años rodeada de nietos que nunca pensó que tendría. Se la pasaba en el porche de la nueva casa que Lucero había hecho para ella, con vista al mar que tanto amaba, contándole historias a quien quiero oírlas. Cuentos de un esclavo albino que la había amado más que a la vida misma. Sobre las noches sin fin, calabozo, cuando tan solo el recuerdo de aquel amor la cuerda sobre el hijo, que había vuelto del pozo en que lo arrojaron para salvarla. El amor, les decía a sus nietos, es la única fuerza que puede atravesar muros, romper cadenas, resucitar muertos. Tu abuelo Sebastián falleció antes de que me despidiera de él, pero su amor me mantuvo viva cuando todo lo demás me falló. El resto quería asesinarme, y ese amor ahora vive en tu padre, en mí, en cada uno de vosotros. Lucero escuchaba estas historias en la lejanía, con su madre, entre los frutos de una vida que casi le fue arrebatada. A veces, cuando el sol se hundía en el mar y el cielo se teñía de naranja y púrpura, le parecía ver una figura a su lado, un hombre alto, de piel imposiblemente pálida, blanca, que la observaba con sus ojos rosados, rebosantes de amor. Tal vez era un truco de la luz, tal vez era su imaginación, tal vez Sebastián había de vuelta con la mujer que amaba, que habría muerto por ella. La hacienda Santa Lucía de las Sombras quedó abandonada tras la muerte. El general y el zacatecano desierto la reclamó. Sus muros se derrumbaron, sus techos se derrumbaron, sus mazmorras se llenaron de arena y olvido. Hoy no queda nada de ella, solo montones de adobe que los nativos evitan creyendo que están embrujados. Pero si uno se acerca en las noches de luna llena, los viejos del lugar cuentan. Aún puede oírse algo entre las ruinas. No son quejas ni gritos de agonía, como era de esperar en un lugar con tanta historia de sufrimiento. Es algo más suave, más esperanzador, el sonido de cadenas rompiéndose una y otra vez. De nuevo, como si el fantasma de alguien continuara liberando prisioneros invisibles hasta el final de los tiempos. Y tal vez lo sea. Tal vez el mayor legado de Lucero no fueron las personas exactas que salvó ni las que tejió, sino algo más sutil, Ninguna cadena es para siempre, ningún muro es invencible, ninguna noche es tan oscura
que no pueda ser atravesada por la luz, en un país que aún habría de batallar por generaciones en contra de la injusticia y la opresión. Esa era tal vez el mayor obsequio que el hijo de una esclava, albino y una cautiva podían dar. La libertad siempre, al fin, empieza como un cuento que alguien se atreve a narrar. M.